Muy bienvenidos a esta presentación de la Biblia de Estudio Patrística publicada por Editorial CLIE y Editorial Vida. Quiero dedicaros un tiempecito y quiero que vosotros también me lo dediquéis a mí para explicaros acerca de lo que es la patrística. Muy rápidamente vais a tener un microcurso, además muy acelerado, para que entendamos el contexto general de la patrística. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las características de nuestra Biblia de estudio. Y en tercer lugar, os voy a explicar cómo enseñar a tus clientes los beneficios de esta Biblia, a fin de que ellos también puedan tener un conocimiento lo más exhaustivo posible del contenido de esta preciosa Biblia que el Señor, con motivo del centenario de Editorial CLIE, nos ha traído como un regalo precioso. Así que gracias por tu tiempo, muy sinceramente, de corazón, te las quiero dar y espero que este tiempo puedas aprovecharlo de manera correcta y yo pueda explicar también lo suficiente como para que tengas un conocimiento más exhaustivo de esta Biblia. Eh, Cuando acabemos, es decir, me voy a marcar una serie de objetivos y cuando acabemos creo que vas a ser más competente en lo que tiene que ver con el conocimiento de los padres de la Iglesia. En segundo lugar, creo que vas a conocer también más a fondo el contenido y la forma de la Biblia de estudio patrística. En tercer lugar, vas a tener a mano las herramientas necesarias para saber explicar a tus clientes qué tipo de Biblia pueden adquirir. Y en cuarto lugar, pues habrás pasado también un tiempo de calidad con tus colegas de la obra cristiana que están al mismo tiempo viendo este vídeo y que van a usarlo como un método de aprendizaje y también para saber mostrar a otros las bondades de nuestra querida Biblia. Así que vamos en primer lugar con este microcurso sobre patrística. ¿Sí? La palabra patrística está muy relacionada con la palabra pater. Y la palabra pater en latín significa padre. Ahora, tiene un sentido muy característico este nombre que se le da a estos teólogos del primer siglo hasta el siglo VI, que es donde nosotros nos vamos a encuadrar. Después explicaré las razones del por qué nos encuadramos en estos 6 primeros siglos. Pero tenemos que saber que, como una definición, fueron personas que tuvieron una gran influencia. Fueron escritores, fueron maestros, no tanto académicos de una escuela teológica, porque no existían en esos siglos primeros, pero sí fueron personas que influenciaron con sus escritos y con sus enseñanzas a otros autores del primer siglo. Y en aquellos años, cuando una persona influenciaba a la otra de manera intelectual, se les llamaba padre. Es por eso que a estas personas se les conoce como padres de la iglesia, ¿no? Porque fueron personas relevantes, fueron, bueno, lo que hoy llamaríamos un influencer, ¿no? Del siglo I. Así que fueron personas que forjaron doctrina, que forjaron liturgia hasta el día de hoy. Tomemos, por ejemplo, el caso del bautismo, ¿no? Hoy día los evangélicos, la mayoría de nosotros, practicamos el bautismo por inmersión. Sumergimos a la persona 3 veces en el agua, ¿no? Pero hay un escrito del siglo I llamado la Didaché, donde se explica cómo debía de administrarse el bautismo. El bautismo ya aparece en el Nuevo Testamento, no viene registrada la forma en que había que bautizar, pero estos primeros escritos nos dan una pequeña pista de cómo lo hacía la iglesia primitiva. Y ellos sumergían 3 veces al candidato al bautismo, lo sumergían en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, simbolizando de esta manera la muerte con Cristo, la identificación con Cristo y al mismo tiempo la aspiración a una nueva vida. Pero la Didaché nos dice lo siguiente: si no hubiera agua, en primer lugar hay que bautizar en agua corriente. Si no hubiera agua corriente, que se haga en agua estancada. Si no hubiera agua estancada, rociarás 3 veces la cabeza del candidato con agua. Veis que hay diferentes maneras adaptadas, a la circunstancia histórica de cada momento, pero el bautismo ha permanecido de esta manera casi inalterable en el tiempo. Y esto nos permite
saber por los padres de la Iglesia y por esos primeros escritos esa liturgia, ¿verdad? Esa forma que la Iglesia primitiva tenía de administrar el bautismo. Y como este tema del bautismo, muchos otros más que aparecen en los primeros escritos, no solamente a nivel teológico, sino además también que tengan que ver con la liturgia y con la doctrina de la Iglesia. Por eso a estas figuras se les conoce como los padres de la Iglesia, porque el padre era una figura de respeto cuya enseñanza había marcado a un autor. De modo que los autores del primer siglo fueron padres para los autores del segundo siglo y estos fueron padres para los autores del tercer siglo. Simplemente por ese parentesco teológico, es decir, cómo se relacionaban a nivel intelectual, a nivel teológico, a nivel pastoral, a nivel doctrinal, y cómo influenciaban unos sobre otros. Y es por eso que se les conoce con el nombre de padres de la Iglesia. Por ese, repito el término, por ese parentesco teológico, no con una connotación de superioridad. Pero tenemos un anticipo ya en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo llama a Timoteo mi hijo que engendré en mis prisiones, ¿no? De modo que ese concepto de parentesco teológico, de parentesco pastoral, aparece ya casi ahí incipiente en el Nuevo Testamento. Así que no nos extrañe el término patrística, no nos asuste el término patrística, no tiene ninguna connotación de santoral ni otro tipo, simplemente esa connotación de parentesco teológico que es súper importante conocer. Ahora, hemos clasificado, y aparece al final de la Biblia, un gráfico que lo explica. Hemos clasificado, o hemos seguido más bien la clasificación que hace Xavier Picaza en su libro de curso de formación patrística, o curso de teología patrística, publicado por Editorial CLIE, y ahí hemos seguido la clasificación que él hace. Hay otro tipo de clasificaciones, pero hemos preferido seguir esta, y vais a ver en un momento la razón por la cual la hemos seguido. En el primer siglo estaban los apóstoles. Cuando empiezan a fallecer los apóstoles, el último de ellos, el apóstol Juan, hay personas que convivieron cierto tiempo con los apóstoles y que conocieron de primera mano la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. A estos primero se les llama los padres apostólicos, los que se clasifican en el siglo I, finales del siglo I e inicios del siglo II. Estos conocieron a los apóstoles, sus escritos, para que se puedan llamar así como padres apostólicos, se deben de haber escrito mientras los apóstoles vivían, o algunos de los apóstoles vivían. Además, debían reflejar la enseñanza de los apóstoles, teniendo como padres a los propios apóstoles, ¿verdad? Así que hay un grupo de padres que se le llaman los padres apostólicos, que son los que conocieron a los apóstoles. En segundo lugar, ya en el siglo II, aproximadamente, a inicio del siglo II y hasta finales del siglo II, aparece otro grupo de padres de la Iglesia llamados los padres apologistas. Estos padres apologistas fueron los defensores, y de ahí la palabra griega apologeta, el que defiende, ¿verdad? Por lo tanto, se les llama defensores de la fe cuando ya muy temprano en la historia, y esto no es algo nuevo propio de nuestra historia, sino de su historia del siglo II, empezaron a surgir diversas herejías que se estaban infiltrando dentro de la propia iglesia. Recordad, por ejemplo, que ya el apóstol Juan, que Judas, empezaron a hablar de esos que se infiltraban dentro de las iglesias con el gnosticismo y luego un poco más adelante el arrianismo, el modalismo, etcétera, etcétera. Así que ellos se dieron cuenta de toda esta barbarie herética que se estaba introduciendo dentro de la iglesia y lo que hacen es defender doctrinalmente la fe. Y lo defienden y por eso se les conoce como los padres apologistas, los padres que defienden la fe en los primeros siglos que tenían, como digo, ya muy incipiente la herejía que se estaba introduciendo dentro de la iglesia. Seguidamente, a finales del siglo II y en adelante, están los padres alejandrinos. Estos padres alejandrinos
tienen que hacer no ahora tanto frente a cuestiones heréticas que se introducían en la Iglesia, sino a cuestiones filosóficas. El epicureísmo, el escepticismo, el neoplatonismo, los sofistas se estaban introduciendo como filósofos dentro de la Iglesia, o al menos el pensamiento de esta filosofía se introducían dentro de la Iglesia. Se introducía además dentro de la propia teología y ellos se apoyaron en la fe, se apoyaron en la razón y defendieron muy vehementemente pues los problemas que estaban surgiendo ya dentro de la propia Iglesia, ¿no? Así que defienden con la razón y defienden con la fe en la zona de Alejandría, en la zona más occidental, defienden la fe cristiana que estaba casi recién nacida y que había que salvaguardarla de todas estas influencias que se estaban metiendo dentro de la Iglesia. Después vienen los padres latinos, entre el siglo III y siglo VI, ocupan más o menos 3 siglos, y son discípulos de los griegos, de estos alejandrinos, ¿no? Y ellos crean más tarde, en el tiempo, crean una teología más basada no en la razón y en la fe, sino en la moral. Aquí ya estamos en cuestiones morales. Así que fijaos la diferencia entre los padres alejandrinos que apelaban más a la razón y la fe y los padres latinos que apelaban más a la moral. Y la mayoría de sus escritos, por no decir todos, tiene que ver con cuestiones morales. Tiene que ver con cómo vivir la fe desde la moralidad. Y es por eso que se llaman los padres latinos, porque son más de la zona de Italia, Roma, etcétera, etcétera. A continuación, tenemos los padres sirios. Los padres sirios, este grupo de teólogos y de padres, tuvieron un amplio interés por la exégesis bíblica. Fueron grandes exegetas, se introdujeron ya en métodos de exégesis y fue una escuela, o fue una época, más bien, que produjo muy buenos teólogos y muy buenos analistas bíblicos, muy buenos exegetas, ¿no? Muy buenos intérpretes. Los padres sirios. A continuación, por no alargar mucho más este microcurso, a continuación vienen los padres capadocios. Los padres capadocios son precisamente de la zona de la Capadocia, siguen la obra y la órbita de pensamiento de los sirios. Estos, sin embargo, pertenecen más a la parte oriental, ¿no? A la iglesia oriental. Pero siguen un poco la dinámica y la exégesis de los padres sirios, aunque la ampliaron también un poquito. Y finalmente, ya muy llegados al siglo VI, estamos hablando de los padres hispanos. Ya tienen más que ver con la zona de España concretamente, y ellos van a representar España y Francia también, y ellos van a representar los últimos de la Iglesia Latina antigua. Y estos padres hispanos han tenido una influencia, han tenido un influjo muy importante en la Iglesia hispana posterior, ¿sí? Así que estos 7 grupos, los cuales hemos clasificado a los padres de la Iglesia, tienen que ver con épocas históricas y tienen que ver además con énfasis que cada grupo hace sobre la teología. Hemos visto el énfasis sobre la defensa de la fe, el énfasis sobre la razón y la fe, el énfasis sobre la moral, el énfasis sobre la exégesis bíblica, el énfasis sobre lo que es toda la evangelización de Oriente, y luego los padres últimos latinos, los más posteriores, que son los padres hispanos. Así que esta visión general de los padres de la Iglesia nos permite conocer en profundidad en los 6 primeros siglos de historia de nuestra Iglesia. Indudablemente luego podéis profundizar en otros libros, como Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, donde se habla muy extensamente de cada uno de estos grupos y de cada una de estas épocas. Ahora, ¿por qué nos hemos centrado hasta el siglo VI? Comentaba al principio de que solamente vamos a hablar del siglo I
hasta el siglo VI. ¿Qué razón nos ha movido a cortar aquí